Hagamos clic con Sonia González Boysen, un podcast para transformar tu ser y la manera de comunicarte. Hola, bienvenido a tu podcast Hagamos clic con Sonia González Boysen. Hoy estoy muy complacida porque tengo un invitado sensacional para ti. Alguien que conocí hace varios años en una entidad llamada el ABN AMRO Bank, un banco holandés en Bogotá, Colombia. Y este joven ejecutivo que se destacó entre el grupo, de verdad que hizo clic conmigo en ese momento. ¿Por qué? Porque vi todo el power que tenía y todo su potencial como una proyección de vida. Todos estos años hemos hecho una muy buena sinergia en diferentes proyectos. Lo he invitado a la Universidad de los Andes a ser uno de los mentores en mi clase de maestría para ingenieros de sistemas. He invitado a diferentes escenarios con Click Mentors. Hoy es parte de nuestra plataforma. Y de verdad, es hoy en día, después de haber sido ejecutivo de importantes compañías, un emprendedor de primer nivel que se ha convertido en asesor de grandes compañías de seguros y de otros sectores. Entonces, nuestro personaje de hoy te va a hablar de emprendimiento y ese es un tema que yo considero en este momento de crisis. Siempre lo he creído, pero hoy más que nunca, el emprendedor necesita un talante, necesita una forma de ser. Mucho más que ser una persona que quiere montar un negocio o que tiene una buena idea o que es capaz de ser un buen comercial o que tiene algún skill, alguna habilidad natural. Se necesita un talante interior, una fuerza interior especial para ser un emprendedor. Y yo creo que nuestro invitado de hoy tiene ese talante. Por eso te lo invité. ¿Por qué? Porque en épocas de crisis como en la que estamos ahora, nosotros necesitamos saber que emprender es mucho más que querer hacer algo, salir de un problema o montar cualquier negociación. Emprender requiere de unas habilidades interiores, de unas competencias, de unas disciplinas, y por eso quise invitarte hoy aquí a Juan Ricardo Suárez. Este alto ejecutivo que ahora es emprendedor es ejemplo de vida, no solamente por lo que sabe en el tema financiero, sino también porque ha logrado llegar muy alto con todos los temas de su propia empresa. Entonces, ahora como consultor financiero en empresas, pues como te decía, me acompaña en mis clases a cómo comunicarse en el mundo financiero. Pero aquí hoy nos va a hablar de puro emprendimiento. Y entonces esta entrevista te va a encantar porque Juan Ricardo nos habla, por ejemplo, de la importancia de tener confianza en ti mismo. Juan Ricardo nos habla de la importancia de un valor que yo considero número uno para ser emprendedor, que es disciplina. Es decir, de eso que te he hablado algunas veces acerca de la inteligencia emocional y la capacidad de autorregularte para autocontrolar, automotivar, se necesita al máximo en el emprendimiento. Un emprendedor que no tiene disciplina, pues no puede lograr sus metas. Por más sueños que tengas, pues jamás lo vas a lograr. Y se necesita persistencia, se necesita esa capacidad de logro que si no la tienes, la debes desarrollar. Juan Ricardo te va a explicar desde su experiencia cómo él lo logró. Entonces, te voy a contar un poquito de su perfil para que veas de quién se trata. Juan Ricardo Suárez es administrador de empresas del CESA en Colombia. Tiene un International MBA en AE Business School con programas de doble titulación en máster en administración y organización de empresas, UPC, Universitat Politécnica de Cataluña, Barcelona, España. Su experiencia profesional ha estado enfocada en el tema de banca y mercado de capitales, atendiendo los mercados de Colombia y Perú. Ha ocupado
altos cargos ejecutivos en los bancos ABN AMRO Bank, donde yo estuve 2 años entrenando al presidente, a la junta y a toda la entidad en un programa que se llamó El Cambio como Factor de Éxito. Ahí lo conocí. Y actualmente trabaja como consultor financiero. Bueno, también estuvo en Citibank en Perú como vicepresidente. Y actualmente Juan Ricardo es consultor financiero asociado en Financial Team, agencia exclusiva de Old Mutual Colombia, y como consultor estratégico de empresas de temprana creación, empresas que están naciendo. Él es experto en ser consultor y llevarlas a ese lugar donde necesitan y quieren llegar. Juan Ricardo Suárez hace parte de nuestro equipo de speakers. Esta es la parte de su bio que más me gusta. Es parte de nuestra plataforma de mentores de Click Mentors, donde él se destaca y que siempre tiene expertise en emprendimiento, en comunicación empresarial, en el tema de empresas familiares y en habilidades de ventas para el sector financiero. Entonces, hoy estoy feliz de tener con nosotros a Juan Ricardo Suárez, quien nos va a hablar de cómo él, a través de su experiencia, se ha convertido en un emprendedor exitoso y te va a decir qué ha tenido que padecer y cómo ha logrado llegar y cuáles son esos tips que te va a dar para que tú sigas adelante con tu emprendimiento si ya lo tienes, o arranques como emprendedor a lanzarte a esa nueva idea que seguro te va a ir bien si logras desarrollar estos tips que Juan Ricardo Suárez nos va a dar ahora mismo. Aquí estamos con Juan Ricardo Suárez, el invitado que les había prometido. Este hombre que ven aquí, muy joven, por supuesto, pero ¿cómo les parece que lo conocí supremamente joven en un banco holandés en la ciudad de Bogotá, mi país, donde él estaba con algunos de los líderes y yo estaba dando durante 2 años todo un programa de entrenamiento maravilloso que se llamaba El Cambio como Factor de Éxito. Y ahí estaba este joven que ya les conté un poco de él. Sin embargo, quiero hacer mucho énfasis en cómo él, desde el momento en que yo arranqué a conocerlo, hicimos clic, porque yo vi ahí un potencial. Y entonces yo vi esa capacidad que él tenía de querer ir más allá, ese power de que la persona sobresale para ti cuando tú eres el mentor y ves en todo el grupo un joven que quiere ir más allá siempre. Y desde entonces he caminado con él y ha sido un caminar muy interesante. Hoy es parte de nuestros colaboradores en la plataforma de Click Mentors, como les contaba. Y claro que sí, hoy está contigo aquí para que él te cuente cómo ha hecho él en su propia vida para pasar de ser ese alto ejecutivo de ABN, ese alto ejecutivo de Citibank en Perú, y llegar a su propio emprendimiento y hoy a ser asesor de entidades importantes como Scandia. Entonces, Juan Ricardo, qué alegría tenerte acá. Cuéntame. No, pues como siempre, un gusto. Sí. Como siempre, un gusto poder estar contigo. Me parece maravilloso poder compartir experiencias, pues digamos que en estos momentos que para todos lucen difíciles. Entonces, pues qué interesante poder reunirme contigo y poder hablar sobre diferentes temas y darle una mirada a ver cómo hacemos para que la gente eleve su power, que la gente pueda entender rápidamente cómo maniobrar en estos momentos difíciles. Y bueno, pues básicamente muy contento de poder hablar contigo unos minutos. Qué bueno, Juan Ricardo. Eso que acabas de decir, muy importante. Estamos en la casa, la gente está en este momento de crisis, en cuarentena. En Colombia la cuarentena es bastante fuerte. Yo estoy aquí en la Florida, tú estás allá en Colombia. Y como un hombre que ha sido un líder, un ejecutivo, un vicepresidente de bancos y que tiene su propio emprendimiento, yo quiero que les cuentes a la gente, a los millennials, a los emprendedores, a los ejecutivos como tú, jóvenes que nos están escuchando, ¿qué has tenido que hacer? Un poco de tu historia, ¿no?
Tú incluso has escrito blogs súper interesantes sobre el tema diciendo cuál es ese talante que debe tener un emprendedor que hoy más que nunca se tiene que dejar ver. ¿Qué cosas crees que un emprendedor necesita tener en su ser interior, más allá de unas habilidades financieras y de unas competencias básicas, ¿no es cierto? Como administrador, como empresario, ¿qué crees tú que debe tener en su ser interior, ¿no es cierto? Esa fuerza interior, ¿qué hiciste tú? Pues mira, yo creo que el hecho de pasar uno de ser un alto ejecutivo, y gracias por poner la palabra alto, porque finalmente creo que no me lo merecía y porque creo que tú siempre pues buscas en las personas pues reconocerle las cosas, entonces te lo agradezco. Pues mira, yo pienso que eso es realmente las aspiraciones y los objetivos que uno tiene en la vida. Entonces, pues por un tiempo pienso que está muy bien haber adquirido una experiencia importante, haber conocido de cerca cómo es trabajar en una organización, las cosas buenas, las cosas malas, poder interactuar con diferentes grupos, poder conocer de diferentes áreas de la organización, cómo se opera, cómo trabaja. Pero realmente creo que un camino interesante es justamente el de ser independiente, el de ser emprendedor y cómo utilizar, pues digamos que todas esas herramientas que has logrado aprender para ponerlas in place en los diferentes emprendimientos, en las diferentes empresas que puedas llegar a tener. Entonces, esta introducción te la hago para decir que considero que hay tres aspectos vitales en los cuales pues he logrado hacer como esa transición Súper. y que me han servido en la vida para poder llegar a donde estoy. El primero, evidentemente, pues es confianza en uno mismo, creerse en uno mismo, tener pues, los retos que uno tiene para poder cumplirlos. Eso, pues sin eso la vida, digamos que carece un poco de sentido y de sentimiento. Entonces, pues lo principal es estar pues con unos objetivos claros y con la seguridad de que uno puede lograr esos objetivos. Lo Genial. segundo, Confiar en ti mismo, ¿cierto? correcto. Perfecto. Correcto. Eso creo que es un tema que es pues bastante importante y lo pondría como el tema central, no solamente del trabajo, sino también en los aspectos personales, en los aspectos familiares y evidentemente pues en los aspectos profesionales. El segundo tema que creo que es importante y que sí me gustaría compartir con ustedes es pues la famosa palabra resiliencia, que es una palabra que está de moda y creo que ahorita pues es totalmente oportuna por las circunstancias que estamos viendo. Y pues digamos que yo concibo la resiliencia como la capacidad para afrontar los problemas difíciles, poder entenderlos, poder analizarlos y justamente poder salir de esos problemas. Claro. Eh, y no solamente en la vida ejecutivo, sino también en la vida del emprendimiento, pues uno constantemente se ve abogado a tener pues problemas y creo que la gran clave pues es ver cómo uno los va solucionando y pues digamos que ir logrando salir adelante porque pues finalmente si vas logrando eso, pues cada vez vas pudiendo dar más pasos en tu vida nuevamente personal y en tu vida profesional. ¿Te ha costado trabajo ese proceso de ser resiliente, de la comodidad, la zona de confort de un ejecutivo que tiene un buen cargo, un buen ingreso y pasar a ser tu propio jefe, tu propio emprendimiento? ¿Eso te ha costado, te ha tocado trabajarlo duro? Pues mira, realmente en la charla que estamos, que es una charla donde podemos interactuar de manera, pues digamos que personal y de forma sincera, pues los cambios son difíciles, todos los cambios son Claro. difíciles, enfrentarse a la frustración de que los proyectos a veces no salieron bien, de que este negocio que quería salir pues no me salió, que de repente tuve un problema financiero durante un tiempo y no lo pude solucionar rápido, pues eso hace que realmente uno pues vaya haciendo como capacidades para aguantar y para lograr uno ir sobrepasándose. No es fácil el tema del emprendimiento, pero justamente uno sí se da cuenta que con el paso del tiempo pues uno va adquiriendo habilidades para poder manejarlo, para tranquilizarse, para aprender que seguramente hay momentos malos, pero también habrá momentos buenos. Eso. Y uno pues digamos que no se puede asustar de que no lo logró de repente en el tiempo que tiene. Y digamos que aquí ato justamente este tema con la tercera característica que creo que es importante a la hora pues, de ser emprendedor o también de llevar una vida profesional exitosa. Y es que uno también debe tener paciencia y saber que las cosas pues, van llegando en los momentos adecuados.
Qué importante. Evidentemente, pues en el afán del mundo actual uno de repente quiere pues ser muy exitoso, muy joven, o de repente quiere uno hacer una fortuna en términos económicos muy... Y realmente yo creo que por ahí no es el tema. Yo creo que uno también tiene que ser consciente de que las cosas en la vida pues se van cumpliendo por etapas, y entonces también digamos que redondear esta tercera habilidad o esta tercera facilidad que puede ser tener las cosas como con paciencia en el tiempo que son, pues creo que agrupan muy bien las habilidades que yo he escogido y las habilidades que creo que son importantes, pues para poder evidentemente ir siendo exitoso en la medida que uno va pudiendo. Entonces te lo resumo: primero, amor propio, creerse uno mismo, tener la capacidad para creer en sus objetivos. Dos, resiliencia, y es pues justamente poder atravesar por baches o poder solucionar circunstancias que en la vida se van presentando que son difíciles, y dar el camino. Y tres, también pues ser paciente, y ser consecuente con esas otras dos y decir, bueno, hay que tomarse de repente las cosas con un poco de calma y con paciencia, porque el éxito pues está dentro de uno mismo, y el éxito vendrá pues con el trabajo que uno mismo haga. Entonces yo creo que esas tres cosas son vitales. Y bueno, y pues finalmente también una adicional que tiene que ser propia, y es, hay que ponerle actitud positiva a la vida. Eso. Y realmente si tú logras tener pues una buena actitud mezclada con estas tres, pues es como el gran éxito y la tranquilidad que te da la vida para pues vivir feliz y finalmente buscar la felicidad a partir de tu experiencia diaria. Increíble. Y eso, en la mitad de una crisis como la que estamos viviendo en este momento, se multiplica, ¿no es cierto? Porque además estás en tu casa con tu esposa, con tus niños, sé que eres papá de unos niños hermosos y de una esposa muy linda, eres una esposa muy linda, entonces, ¿cómo manejar eso en este momento? ¿Cómo hace un emprendedor para mantener su enfoque, mantenerse paciente con todas esas circunstancias adversas alrededor, ¿no es cierto? ¿Cómo has hecho tú? ¿Qué consejos le darías a ellos, por ejemplo, para mantener esas relaciones en la casa mientras mantienes tu emprendimiento? Por ejemplo, yo sé que tienes en este momento consultoría con importantes empresas de seguro de marca mundial. Entonces, ¿cómo mantienes ese equilibrio personal y el equilibrio de tener una buena relación con tus hijos y serles un buen ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué les dirías tú a los emprendedores? Pues mira, la gran verdad es que el mundo nos cambió a todos de manera muy rápida, que nos para de forma y de una forma tan drástica. Entonces pues el cambio justamente ha sido difícil, y ha sido difícil porque pues uno pues antes te enfocabas en tu trabajo, en tu esposa, en tu hijo, en las labores del colegio, en el homeschooling, en hacer pues diferentes vigencias, reuniones, y de repente te das cuenta que tienes que concentrar todas esas cosas en un... entonces pues uno tiene que justamente aprender a manejar esos tiempos. Entonces algunas recomendaciones importantes es pues la vida continúa, la vida sigue, y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para sobrepasarnos pues a este gran momento que estamos viendo. Entonces, pues primero uno tiene que ser disciplinado con las cosas que hace, con los horarios que uno tiene. Entonces, pues también es importante saber que hay un horario para el colegio, hay un horario para las labores de la casa, y hay un horario también que es muy importante para trabajar. Y si uno no es disciplinado con eso, pues realmente los resultados van a empezar a ser resultados frustrantes, porque si tú no trabajas, pues no vas a tener resultados. Entonces, claro, tal vez lo primero que me gustaría decir es la disciplina, la importancia de tener disciplina y de poder continuar con varias cosas a la vez, pero también en los espacios a los cuales pues esto hay que dedicarle su espacio y su tiempo. La disciplina me parece que es vital. Lo segundo, hombre, pues estamos en un mundo en donde ya el tema virtual es clave. Entonces pues uno sí tiene que hacer una actualización muy rápida, técnica, de todas las herramientas virtuales que se deben utilizar. Entonces, pues antes, si en las reuniones tú tenías pánico escénico a la hora de presentar un proyecto, pues ahora debes pasar también y no tener pánico virtual a la hora de poder presentar tus exposiciones. Entonces, tú que eres una experta pues en esos temas del habla, de poder transmitir la comunicación de manera inteligente,
pues justamente hay que adecuarse a esa nueva realidad. Y tú que sí eres una maestra para eso, pues deberías darnos cada vez más cursos, cada vez más enseñanzas, cada vez más aprendizajes de Claro. cómo poder manejar eso. Eh, y lo tercero es que, y también lo he venido hablando también mucho con mi esposa, es, estamos viviendo un mundo diferente, entonces pues tenemos que mentalizarnos también para ese mundo diferente. Entonces de Totalmente. repente uno quiere salir ya, uno quiere volver a la normalidad ya, uno quiere que el niño se vaya al colegio, los niños se vayan al colegio ya, y realmente eso ya no está en nuestras manos, entonces pues hay que cambiar un poco el chip. Nosotros en Colombia decimos mucho hay que cambiar el chip y realmente pues hay que cambiar el chip. No la palabra reinvención, porque la palabra reinvención creo que estamos un poco agotados de la palabra reinvención, pero sí cambiar el chip en que estamos en una nueva era en donde pues tendremos que meterle también una mentalidad positiva. Eso. Y pues digamos que eso también es un tema que es una realidad y que no podemos desconocer. Entonces, nuevamente, disciplina para hacer nuestras labores, poder tener una actualización en las herramientas y en el nuevo entorno de trabajo, y tres, pues actitud positiva y una nueva mentalidad, porque hay que cambiarse el chip a los momentos actuales que estamos pues viviendo. Genial, me gusta todo lo que estás diciendo, son tips tan importantes. Y eso que dijiste acerca de ese cambio, de esa comunicación presencial, cuando hacías tu presentación como ejecutivo en una sala de juntas, ¿no es cierto? Y ahora te tocó aquí en un computador en tu casa, con los ruidos externos de la casa, con los ruidos internos. O sea, ¿cómo has manejado eso, no es cierto? ¿Cómo has hecho con eso? ¿Te ha ido bien? Los temas que tú conoces, que como dices, yo manejo y yo enseño, tú me has escuchado, pues parte de eso fue lo que enseñé en el ABN, pero sobre todo, ¿cómo tú estás manejando eso? ¿Cómo te va? ¿Y qué le recomendarías a ellos, a esos emprendedores, a esos ejecutivos jóvenes, qué hacer? ¿Cómo convencer a un cliente o cómo venderle tus ideas desde la cámara? ¿Cómo te ha ido con eso y qué recomendarías? Pues como te digo, es un nuevo mundo, es algo pues novedoso. Eh, he recibido como buena aceptación de los clientes, de las personas con las que uno pues, que uno se conecta, y digamos que sí hay como por lo menos un ambiente positivo a la hora de reunirse, pero pues evidentemente, sí, las reuniones ahora son reuniones virtuales. Te tienes que reunir para escenarios virtuales, tienes que tener conversaciones one-to-one con clientes, tienes que ver cómo te la ingenias para utilizar pues la información a través de correos electrónicos, a través de chats. Entonces, pues sí hay que hacerlo. Y digamos que ahí lo que podría decirte es que pues hay que vencer un poco el miedo frente a eso. Hay que lanzarse al agua, hay que ver pues como por qué lado es el más exitoso. Todavía pues estamos en una etapa muy temprana de este cambio para saber qué funciona y qué no funciona, pero pues pienso que lo principal es justamente pues lanzarse al agua y pues empezar a contactar a la gente, reunirse virtualmente para ver uno cómo va logrando pues volver a una circunstancia donde sea pues normal en términos de negocio y en términos de proyectos. Me gusta eso de lanzarse al agua. Yo creo que esa actitud que tú tienes es la que te ha hecho exitoso desde que te conozco, desde que comenzamos a trabajar juntos en todo este proceso y te he visto crecer y te he visto desarrollar tu éxito y te he visto escalonar y de verdad que yo creo que eso es un poco ese factor que acabas de decir, ¿no? Lanzarse, o sea, claro que hay miedos, claro que hay angustias, claro que hay problemas alrededor, claro que están los niños por ahí llorando, claro que hay incertidumbre, pero tú dices, yo me voy a lanzar y lo voy a hacer, ¿no es cierto? Y yo creo que ese factor de creer, de tener fe y la confianza en ti mismo, la confianza en que lo vas a lograr, todo es posible si puedes creer. Yo creo que eso es determinante y creo que es lo que más le puedes dejar a la gente en este momento, ¿cierto? Lánzate, no tengas miedo. Todas las herramientas, como tú dices bien, son nuevas. Todo lo está haciendo ensayo y error en lo digital, ¿no es cierto? Entonces creo que, por ejemplo, esta conversación, te invito y dices, vamos, ¿no es cierto? Te invito, tengo expertos, tengo este podcast donde estoy invitando gente maravillosa y tú me dices, voy. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque crees que tienes algo para aportar y porque siempre te he visto que creo que quieres aportar. Yo creo, Juan Ricardo, ¿qué opinas tú? Que el emprendedor que quiere dar y que quiere aportar es el que al final tiene éxito, ¿no es cierto? No solo el que quiere ganar
para sí mismo, sino que quiere dar algo. Nos quedan unos minutos y me gustaría cerrar con eso. Yo te veo que tú quieres aportar, que siempre me dices en qué más puedo ayudar, cómo puedo colaborar. La gente con ese perfil, con ese talante, para mí es la gente con power, la gente que de verdad uno dice, yo quiero a esta persona siempre en mi equipo. Y por eso tú estás aquí hoy, porque un día yo te vi y un día yo dije, aquí hay algo, porque tú tienes esa actitud de yo quiero más. Entonces, creo que eso es importante en este momento, aportar, generar valor, agregar siempre, ¿no es cierto? ¿Qué opinas de eso? Sí, pues yo creo que es un tema muy válido y como tú lo dices, pues digamos que uno de los emprendimientos, una de las labores que yo hago es ayudar a mis clientes en los temas financieros. Entonces, justamente ahorita, pues es un muy buen momento para sentarse pues con mis clientes, para sentarse con personas que están interesados en el tema, para explicarles, para ayudarles, para estar pendientes de ellos, para que entiendan cuáles son los comportamientos del mercado. Son momentos que son realmente difíciles para todo el mundo, entonces yo creo que justamente si uno puede dar pues ese extra mile para apoyar a la gente, pues eso al final se tiene que revertir en temas positivos para ti, y no estoy hablando solamente de temas productivos, sino temas que te permitirán tener una mejor confianza con tus clientes, que te permitirán conocer más a tus clientes y que justamente te darán la opción de ver nuevas oportunidades y nuevas cosas en el camino. Entonces, pues yo creo que eso sí es, qué importante es eso en estos momentos de uno poder apoyar a las personas con las que uno trabaja, en los proyectos en los que uno está, en los emprendimientos en los que uno está, con los clientes que uno tiene, porque finalmente casi estamos pasando por momentos difíciles, entonces le buena energía y tratar de apoyarlos para que pues se puedan lograr buenas cosas. Maravilloso, me encanta. Entonces, creo que dejas, además de todo lo que traías, creo que de ti mismo podemos concluir dos cosas muy importantes. Lánzate y una milla más, y da una milla más, ¿no es cierto? Esas dos cosas creo que importantísimas, sobre todo esa última. Uno quiere a la gente que va con uno hasta el final, que te dice yo te quiero ayudar, y que a la gente que ayuda en tiempo de crisis la van a recordar como alguien que estuvo conmigo en ese momento difícil y hoy, entonces esa persona merece un lugar en esta entidad o en mi negocio o en el lugar que sea. Entonces, te felicito por ese espíritu que tienes de emprendedor, te felicito por ese corazón de dar más. Creo que vas a llegar siempre, siempre, siempre más arriba y siempre te voy a invitar a que me acompañes y a que hagamos clic, como siempre. Espero que te haya gustado esta entrevista en nuestro podcast, tu podcast, con nuestro amigo Juan Ricardo Suárez, que nos ha dejado un montón de tips, herramientas y claves valiosísimas sobre el talante, los valores que debe tener un emprendedor de verdad. Este nivel no es tan fácil de adquirir, pero si tú desarrollas esas competencias, te garantizo que tu idea, tu negocio, aún en tiempo de crisis, puede salir adelante. Yo he visto crecer a Juan Ricardo Suárez y he visto cómo de manera vertiginosa ha logrado ascender y generar esa confianza en él mismo, pero confianza que genera en los otros y genera credibilidad. Entonces estoy feliz de haberte traído este invitado y quédate conmigo para nuestro próximo podcast porque, bueno, esto se pone maravilloso cada vez. Nuestros amigos han hecho clic y han dicho sí y me acompañan. El próximo va a estar genial. Te voy a tener un invitado sensacional. No te lo pierdas. Te espero en nuestra próxima emisión de tu podcast Hagamos Clic con Sonia González Boyce. Hagamos Clic con Sonia González Boyce, un podcast para transformar tu ser y la manera de comunicarte.